A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Versículos 3 y 4 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Leamos, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Rogamos, Dios eterno, Padre Celestial, rogamos tu dirección en la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder retenerlas y darle la importancia que tiene realmente en nuestras vidas, de tal manera que evitemos aquellos errores que están afectando hoy día a tu iglesia. Dirígenos y ayúdanos, librándonos de toda distracción, de todo mal pensamiento, de toda idea, Señor, de tal manera que podamos estar concentrados en la exposición de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de deconstruccionismo, ¿no es cierto?, estamos hablando de la fe cristiana. Y podemos decir que la fe cristiana enfrenta desafíos tanto externos como internos. Y uno de los más peligrosos no es la persecución abierta de la iglesia, sino la infiltración de filosofías, ideas humanas que van socavando la verdad desde adentro de la iglesia. Y el deconstruccionismo es una de estas corrientes que se presenta como una forma honesta de reexaminar la fe, pero en realidad desarma sus fundamentos y lleva a muchos al abandono de la verdad revelada. Vivimos en tiempos de gran confusión hoy día. Ya no basta con decir soy cristiano, porque ese término se ha vuelto ambiguo en una cultura que redefine constantemente las palabras y los conceptos. Hoy día las palabras no son lo mismo que eran antiguamente. Hoy una persona puede declararse cristiana y, sin embargo, negar la divinidad de Cristo, rechazar la inspiración de la palabra de Dios o defender prácticas contrarias a la enseñanza del Evangelio. Y es lo que vemos exactamente hoy día en nuestro tiempo. En medio de este escenario, ¿no es cierto?, surge una corriente filosófica peligrosa que está ganando terreno en iglesias, seminarios, redes sociales y círculos juveniles, que es el deconstruccionismo. Y este no solo es un término académico o teórico, es una forma de pensar que está socavando los fundamentos de la fe bíblica en el corazón de muchos creyentes, no pocos. Es un proceso mediante el cual se cuestiona y se desmantela todo lo aprendido, incluso lo que viene directamente de las Sagradas Escrituras. A simple vista parece una búsqueda sincera de la verdad, pero en la práctica es una herramienta para relativizar lo que Dios ha dicho. Ustedes saben que relativizar es lo opuesto a lo absoluto. Entonces todo depende de la persona que esté mirando. Y esto con el propósito de cambiar aquello que es permanente, es decir, lo inmutable por lo subjetivo, aquello que el sujeto efectivamente puede apreciar, y para dejar de confiar en la palabra revelada de Dios y comenzar a guiarse por los sentimientos, las emociones y la cultura contemporánea, ¿ya? Hoy día se hace gran énfasis a la cultura. Lo más preocupante es que esta corriente no viene de afuera solamente, como es el ateísmo y el secularismo clásico, sino que nace y crece dentro del mundo evangélico, disfrazando de reflexión honesta, autocrítica espiritual y libertad de pensamiento. Y muchos jóvenes comienzan con una duda legítima, pero acaban rechazando en general toda la verdad de Dios. Otros se dicen aún cristianos, pero han vaciado su fe de todo contenido bíblico y doctrinal. En este contexto es que el apóstol Pablo nos advierte en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 a 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, pensamientos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, dice, a las fábulas. Este tiempo del que habla Pablo
es justamente el tiempo que nosotros estamos viviendo. Un tiempo en que se rechaza la sana doctrina porque molesta, porque incomoda, porque confronta al corazón humano. Y en lugar de verdad, se buscan voces que digan lo que uno quiere escuchar, aunque eso nos aparte del Evangelio eterno. Hoy debemos responder con firmeza y con amor. No basta con saber que el deconstruccionismo es peligroso. Hay que entenderlo, discernirlo y saber cómo enfrentarlo desde la palabra de Dios. Y este es el propósito del tema que vamos a abordar en tres aspectos que son fundamentales. El primer aspecto que vamos a ver es el deconstruccionismo, su naturaleza y su alcance. El deconstruccionismo es una corriente filosófica que nace en el siglo XX de la mano del pensador francés Jacques Derrida, una figura central en el movimiento postmoderno que vamos a ver más adelante. Y esta filosofía surgió como una crítica a los sistemas tradicionales de interpretación del lenguaje, del conocimiento y de la cultura. En esencia, Derrida planteaba que todo texto debe ser deconstruido, es decir, desmantelado para revelar sus supuestos ocultos, contradicciones internas o estructuras de poder. Es como ver qué es lo que hay más allá del texto, qué es lo que hay detrás del texto. Este pensamiento se basa en varios pilares que son peligrosos para la fe cristiana. Primero, no existe un único significado correcto. O sea, la interpretación de un texto, incluida la Biblia, dependería más del lector que del autor. Esto significa que el lector se convierte en la autoridad final, no el autor del texto. Y en este caso de la Biblia, no sería Dios la figura importante, sino el que lee. El segundo pilar que tiene este pensamiento es que toda interpretación es válida si el lector la cree. El resultado entonces es una subjetivización radical de la verdad. Es decir, ya no hay verdad objetiva y por supuesto absoluta. O sea, es mi verdad lo que importa, es tu verdad lo que importa, es su verdad lo que importa, es nuestra verdad la que importa, aunque todas se contradigan entre sí. Ahora, el tercer pilar de este pensamiento es que las estructuras sociales, religiosas y morales deben ser revisadas y deconstruidas. Y esto, por supuesto, incluye la familia, la iglesia, los valores bíblicos, la autoridad pastoral, los mandamientos divinos. Todo es visto como una construcción humana y, por lo tanto, sujeto a ser derribado y reconstruido según el gusto del momento. Ahora, en la práctica, esto destruye completamente la noción de revelación divina objetiva. El mensaje claro y eterno de Dios queda sometido entonces al juicio del hombre. O sea, el trono del Señor es suplantado por la silla del lector que se convierte en juez de la verdad. El principio reformador de sola escritura se reemplaza por sola experiencia o sola cultura. ¿Cómo se aplica esto dentro del cristianismo? Esta ideología no solo afecta al mundo secular, sino que se ha entrado sigilosamente en el cristianismo bajo nombres más suaves como reconstrucción o deconstrucción espiritual o cristianismo progresista, que más bien me suena a político, o teología inclusiva política. Lo que comenzó como un intento de cuestionar estructuras religiosas abusivas ha terminado siendo una demolición generalizada de la fe apostólica. Muchas personas, incluidos líderes, músicos y pastores, inician un proceso personal de deconstrucción de la fe, que al principio parece inofensivo, pero que termina con despojarles de toda verdad bíblica. Y durante este proceso ocurren varias cosas. Primero, se cuestiona la veracidad de la Biblia. O sea, no se niega directamente, pero se sugiere que está llena de errores culturales, prejuicios patriarcales o que necesita ser leída desde el amor y no desde la letra. Pero esto en realidad es un eufemismo, o sea, una ambigüedad para decir no lo aceptamos como tal como es. En el fondo es eso. Segundo, rechazan doctrinas fundamentales
como pecado original, el juicio eterno, la necesidad de arrepentimiento, la exclusividad de Cristo como único camino al Padre. Cristo se ve más bien como una persona ejemplar o como un modelo ético a seguir, no como el Salvador crucificado que exige realmente conversión. Y tercero, se reinterpretan las escrituras desde ideologías modernas. Se aplica el relativismo moral, el feminismo radical, la ideología de género, el marxismo cultural. Ahora, el texto bíblico ya no se interpreta desde su contexto, como lo hacemos nosotros, sino desde las luchas sociales del siglo XXI. No es una reforma de la fe, como algunos piensan, sino una negación a sus fundamentos. Una cosa es reformar lo que está mal, otra muy distinta es demoler lo que es verdadero. Lo que Lutero hizo fue una reforma basada en volver a la palabra de Dios. Lo que hoy hace el deconstruccionismo es una reforma basada en volver al yo, sin la luz de la palabra de Dios. Y obviamente sin la luz de la palabra de Dios solo se puede generar idolatría y confusión. ¿Cuál es el impacto que tiene esto? Y por lo cual debemos preocuparnos y conocerlo. El impacto del deconstruccionismo es devastador, ¿no es cierto?, para la vida cristiana. No solo provoca el alejamiento de la verdad, sino una disolución progresiva de la fe misma. ¿Por qué? Primero, porque debilita la autoridad bíblica. La Biblia ya no es la palabra inspirada, sino un texto que puede ser leído simbólicamente o puede ser contextualizado o incluso rechazado en parte o totalmente. Cada persona se convierte en su propio canon, aceptando lo que le agrada y descartando lo que le incomoda. Esto rompe el principio de autoridad divina, que dice, y el que oyere mis palabras y no las creyere, dice, yo no le juzgo. El que me desecha, en el fondo lo que está haciendo es desechar a Dios, que envió a Jesús. Segundo, introduce confusión doctrinal. Cuando la verdad es relativa, no es absoluta, cuando la verdad es relativa, todo se mezcla. Verdad con error, fe con duda, revelación con filosofía humana. ¿Y esto qué es lo que hace? Es producir creyentes inestables, inseguros, sin convicciones firmes, porque es relativo. Efesios 4:14 dice que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no es cierto?, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Se nos invita a la madurez. En tercer lugar, también genera una fe fluida, una fe sin raíces, una fe sin convicciones. Esta fe no transforma, lo que hace es solo acompañar emocionalmente al individuo. Es una fe moldeada por el mundo, no por la palabra de Dios. Se habla de Dios, pero no de pecado. Se habla de amor, pero no de juicio. Se canta a Jesús, pero no se le obedece. Es una fe a la carta, fabricada a gusto del consumidor religioso. En cuarto lugar, es una repetición moderna del engaño original de Edén. ¿Recuerdan ustedes allá en Génesis 3:1 cuando dice, con que Dios os ha dicho? Llega diciendo Satanás a Eva. Este es el primer acto de deconstrucción que fue realizado por Satanás en Edén. No negó Satanás directamente la palabra de Dios, sino que la puso en duda en primer lugar. La reinterpretó en segundo lugar, la torció en tercer lugar. Esa misma estrategia es la que sigue vigente el día de hoy, donde no se niega directamente, pero se pone en duda, se interpreta y se tuerce a gusto del consumidor. En segundo lugar, vamos a ver el peligro espiritual, que es una fe sin fundamento. Y una de las consecuencias más trágicas del deconstruccionismo es que no deja en pie ningún fundamento sólido para la fe cristiana. Aunque comienza con preguntas válidas o experiencias dolorosas, termina, si no se corrige, por deshacer todo lo que da forma, dirección y vida al verdadero evangelio.
Veamos 4 consecuencias espirituales profundas de esta corriente. Primero está el relativismo doctrinal. El deconstruccionismo conduce a la idea de que no existe una sola verdad bíblica, sino que cada persona puede tener su propia verdad. En lugar de buscar la interpretación correcta del texto a la luz de la intención divina y el contexto bíblico, como lo hacemos nosotros hoy día, se prefiere una lectura subjetiva, emocional y a menudo ideológica. Así, muchas afirmaciones esenciales de la fe son cuestionadas o descartadas, porque niegan el carácter exclusivo del Evangelio. Jesús dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta verdad hoy es considerada ofensiva e intolerante. Se dice que hay muchas formas de llegar a Dios, cuando la Biblia afirma lo contrario. Esta semana tomé un taxi para ir al trabajo. Le dije dónde iba y me dijo: ¿podemos irnos por este otro lado? Yo le dije: bueno, al final vamos a llegar al mismo lugar. Y dijo: bueno, todos los caminos llevan a Roma. Y yo le dije: pero no todos los caminos llevan al cielo. Se quedó pensando el hombre y dijo, así como para no perder, dijo: bueno, depende de la velocidad que uno lleve. Relativizando todas las cosas. Enseña que el amor vale más que la verdad. Y esta es una realidad hoy día. Se hace mucho énfasis en el amor. Cuando alguien empieza a decir: bueno, y el amor entre cristianos, bueno, y el amor cristiano, ¿qué pasa con el amor cristiano? Porque lo ponen por sobre la verdad. Se promueve una noción de amor desligada de la justicia y la santidad. Y el amor va acompañado de eso. No podemos desligarlo de eso. Como si decir la verdad fuera un acto de odio. Pero el verdadero amor bíblico se goza de la verdad, nos dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 6. No del error ni de la mentira. Justifican el pecado como expresión de autenticidad. Se invita a vivir tu verdad, incluso si esta contradice la palabra de Dios. El pecado deja de verse como ofensa contra Dios. Nosotros sabemos que todo pecado es contra Dios en primer lugar. Y pasa a ser una consideración natural del ser. Y esto lo que hace es eliminar la necesidad de arrepentimiento, obediencia y santidad, que son pilares fundamentales del mensaje de Cristo. Hay caminos que al hombre parece derecho, dice Proverbios 14:12, pero su fin es camino de muerte. O sea, lo peligroso del relativismo doctrinal no es solo el error, sino su apariencia de virtud. Parece libertad, pero en realidad es esclavitud. Parece amor, pero en realidad es ceguera espiritual. La segunda consecuencia es la pérdida de la identidad espiritual. Cuando los fundamentos bíblicos son removidos, el creyente pierde la brújula de la identidad. Ya no sabe quién está delante de Dios ni qué fue salvado. Se desorienta. El resultado es una fe vacía, sin convicción ni propósito eterno. Ya no se considera pecador redimido, sino alguien espiritual. El concepto bíblico de pecado es reemplazado por el de fragilidad humana. O sea, a todos se les baja el nivel. La cruz deja de ser necesaria. Por lo tanto, la gracia pierde también su significado. No se ve a Cristo como Salvador, sino como un ejemplo ético a seguir. O sea, Jesús ya no es visto como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como un maestro moral que promueve el amor y la inclusión. Se predica un Jesús social, pero se ignora al Jesús crucificado. Ya no se ve en la iglesia como una comunidad redentora, sino como un espacio de expresión social. La iglesia pierde su carácter santo y se convierte en un foro de actividad cultural, emocionalismo y entretenimiento espiritual. Se deja de ver como la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y en este sentido debemos decir que sin doctrina no hay dirección. Nadie sabe hacia dónde va. Sin verdad no hay identidad. No se sabe lo que es. Y si no sabemos quiénes somos en Cristo, ¿quién se va a encargar de definirnos? El mundo. Y en este sentido tenemos que decir que la iglesia tiene una voz. Y esa voz es la voz de Dios. Como tercera consecuencia espiritual está
la apostasía, porque el paso siguiente al relativismo y la pérdida de identidad es la renuncia a la fe misma. Aunque comienza como un proceso de revisión, en muchos casos termina en una apostasía abierta y orgullosa. Las redes sociales hoy están llenas de personas que se llaman ex cristianos, ex evangélicos o deconstructores. Entre ellos encontramos a pastores que abandonan el evangelio confesando públicamente que ya no creen en Jesús, pero sin dejar de tener influencia sobre las personas y sobre miles de personas. Creyentes que ahora abrazan el ateísmo, el agnosticismo o el misticismo oriental. Personas que desprecian a la iglesia, a la que acusan de opresora, manipuladora o arcaica, olvidando que en ella fueron discipulados y donde conocieron justamente al Señor. La palabra ya lo había profetizado. En 2 Timoteo 4:4 dice: apartará de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esta es la gran tragedia, cambiar la verdad de Dios por historias atractivas, cómodas, pero falsas. Fábulas que no salvan, no santifican y no llevan a la vida eterna. Y la cuarta consecuencia espiritual es la urgencia del ancla bíblica. Frente a esta tormenta de engaño, la única manera de mantenerse firme es volver a la palabra de Dios como nuestra ancla segura. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, lo dice en la oración del Señor en Juan 17:17. Cristo mismo nos mostró que la única forma de vencer la mentira del enemigo es con la expresión que usó nuestro Señor Jesús cuando fue sentado. Escrito está. La palabra de Dios no puede ser vista como una opinión entre muchas opiniones. La palabra de Dios es la autoridad final, la norma de fe y práctica, el cimiento que no se mueve. Cuando todo nuestro alrededor es relativo, volátil y pasajero, la palabra de Dios permanece firme. Por eso nuestra respuesta a la confusión no debe ser emocional, sino bíblica. Debemos estudiar, memorizar, enseñar y amar la Escritura con más celo que nunca. Tercer punto, la defensa del creyente y el papel de la iglesia. Si el deconstruccionismo es una amenaza real para la iglesia, la respuesta del creyente y de la iglesia no puede ser pasiva. No basta con señalar el error. Es necesario construir convicciones firmes, desarrollar hábitos saludables y establecer una defensa activa de la verdad. La Escritura nos llama no solo a resistir, sino a permanecer firmes y contender eficazmente por la fe una vez dada a los santos. Este contender eficazmente es la idea de algo que se hace con pasión, ardientemente. Veamos cómo debe responder el creyente y qué papel crucial tiene la iglesia en medio de esta batalla por la verdad. Primero es permanecer firme en la palabra de Dios. El primer y más importante escudo del cristianismo contra el error es justamente la palabra de Dios. No hay manera de combatir el engaño si no estamos bien cimentados en la Escritura. De ahí la necesidad de conocer la palabra de Dios, no solo leerla, sino que estudiarla, empaparnos de ella, hacerlo nuestra. Para esto es necesario estudiar la Biblia con fidelidad al contexto histórico, literario y teológico. Parecen palabras muy grandes, más grandilocuentes, pero hoy día existen los recursos y las facilidades para que nosotros lleguemos a tener este conocimiento. No podemos acercarnos a la Biblia con ligereza o superficialidad. La interpretación correcta exige reverencia y esfuerzo de parte nuestra. El contexto histórico-cultural, el propósito del autor, el género literario y la armonía doctrinal son claves para una lectura sana y transformadora en el creyente. Es necesario estudiar la Biblia. Por eso la invitación a participar de los días jueves del estudio bíblico, a participar de la escuela bíblica dominical y de las clases bíblicas que se entregan,
a poner atención a las predicaciones. La palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Usar herramientas de estudio bíblico serios y confiables, libros, comentarios, estudios inductivos, maestros fieles, son ayudas providenciales. Pero hoy muchos cristianos dependen más del clip de redes sociales o frases virales de influencers que de un estudio serio de las Escrituras. No equivoquemos el camino. Esto abre la puerta justamente al error. Como dijo alguien, un cristiano sin Biblia es un cristiano sin espada, es un cristiano desarmado. Debemos confiar que la Escritura es suficiente. Y lo hemos hablado en nuestra iglesia muchas veces. Toda Escritura, dice, es inspirada divinamente y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. ¿Qué más sigue diciendo? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra de Dios no necesita ser modernizada, adaptada o editada. Solo necesita ser recibida con fe y obedecida con humildad. Fe y humildad. Si amamos la verdad, debemos conocerla. Y si queremos conocerla, debemos ir a la fuente, a la Biblia. Es importante también en la defensa del creyente y el papel de la iglesia, ser parte de una iglesia bíblica, fundamental o fundamentalista. Sobre todo en una época donde muchos dicen, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Puede ser eso? Claro, que estamos en una iglesia reconstruida, claro. Pero si hablamos de la iglesia de Jesucristo, la iglesia fiel de Jesucristo, no puede ser, porque esta debe mostrar a Dios, y esta muestra a Dios a través de las personas que la componen. Por eso es que es urgente recordar que la iglesia es el diseño de Dios para proteger, para nutrir y fortalecer la fe del creyente. La iglesia, hemos dicho, es columna y apoyo de la verdad, nos dice 1 Timoteo 3:15. No es una invención humana, fue fundada por Cristo en Mateo 16:18 y es el instrumento de Dios para preservar y proclamar la verdad a lo largo de los siglos, hasta que el Señor venga. En ella se administra la palabra, los sacramentos, el discipulado y la corrección espiritual. Necesitamos predicación expositiva que afirme las doctrinas fundamentales. Hoy se valora más un sermón entretenido que un mensaje fiel, pero solo la predicación que expone la palabra de Dios, verso por verso, en su contexto y con autoridad, es capaz de formar creyentes sólidos y con discernimiento. La comunión con los creyentes firmes nos protege del engaño. La importancia de estar juntos, la importancia de reunirnos. Hebreos 10, 24, 25 nos exhorta a no dejar de congregarnos y añade exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia es una comunidad espiritual donde nos animamos, advertimos, instruimos y sostenemos en medio de la confusión del mundo. Por eso la iglesia bíblica es una muralla espiritual contra la deconstrucción y el pecado que hoy existe en el mundo junto a la obra del Espíritu Santo. Es un refugio seguro, no porque sea perfecta, porque está compuesta por pecadores arrepentidos, sino porque está edificada sobre la roca que es Cristo y su palabra. Debemos pedir discernimiento espiritual. En un tiempo de tantas voces, necesitamos pedir a Dios que nos dé discernimiento para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que suena piadoso y lo que verdaderamente es bíblico. Efesios 4:14 nos llama a crecer espiritualmente para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no es cierto?, y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. El discernimiento no es natural ni automático. El discernimiento se cultiva. Se cultiva. ¿Y cómo? Con oración sincera. Con una vida rendida al Espíritu de Dios para que Él nos guíe a toda verdad. En tercer lugar, con humildad para aceptar la verdad, aunque nos incomode.
Dice Juan 16:13, y cuando viniere aquel Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad. El discernimiento es más que conocimiento, es sensibilidad espiritual para oír la voz del buen pastor y rechazar al extraño, como lo dice Juan 10:5. Debemos orar, Señor, Padre eterno, abre mis ojos, enséñame a reconocer el error, aunque venga disfrazado de sabiduría. Hazme amar tu verdad por encima de mi comodidad. Debemos defender la verdad con humildad. Finalmente el creyente está llamado no solo a conocer la verdad, sino a defenderla con amor, mansedumbre y reverencia. Así lo enseña 1 Pedro 3:15, que voy a leer. Si no dice, santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre, dice, aparejados, preparados, para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No debemos atacar a quienes dudan. Muchos que están deconstruyendo su fe no necesitan condena, sino comprensión, guía y una verdad firme que les sea presentada con compasión. La apologética, que es la defensa de la fe, no es solo lógica, sino también pasión y compasión. Necesitamos una defensa cristiana que no solo responda al intelecto, sino también toque el corazón. Porque muchos se han alejado de la verdad no por argumentos, sino por heridas. Y vuelven a ella no solo por razones, sino por amor. El creyente maduro es un embajador de la verdad. No impone, pero tampoco cede. No hiere, pero tampoco se calla. Habla con firmeza, pero también con ternura. La defensa de la fe en tiempos de deconstrucción no se trata de pelear con el mundo, sino de permanecer firmes en la verdad, amar la iglesia, depender del Espíritu Santo y testificar con humildad. Frente al colapso de los fundamentos, la iglesia del Señor se levanta como una columna de verdad y los creyentes fieles como antorchas que no se apagan. Hermanos, hoy más que nunca, los creyentes estamos llamados a reafirmar nuestra confianza absoluta en la palabra de Dios. En un mundo donde las ideologías cambian con rapidez, donde las modas doctrinales se levantan y caen, y donde las voces son muchas y confusas, solo una permanece inmutable, firme y eterna. Y esa es la voz del Señor en su palabra escrita. El deconstruccionismo podrá parecer sabio por un tiempo, podrá atraer por su tono compasivo y su lenguaje moderno, pero no tiene poder para salvar ni transformar el corazón humano. Pasará como han pasado tantas filosofías antes, pero la palabra de Dios, la que es viva y eficaz, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, permanece para siempre. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No necesitamos una fe reinventada, necesitamos una fe arraigada. No una fe moldeada por el hombre, sino una fe que moldee al hombre conforme a la imagen de Cristo. Hoy Dios nos hace un llamado personal, urgente y profundamente espiritual. ¿Estoy firme en la verdad de Dios o me he dejado influenciar por el pensamiento del mundo? ¿Estoy absorbiendo más del Evangelio o de las corrientes culturales que nos dominan? ¿Estoy edificando mi fe sobre la roca de la palabra o sobre la arena emocional de lo que siento y deseo oír? ¿Estoy dispuesto a seguir a Cristo aun cuando el mundo desprecie su verdad? Porque seguir a Jesús es cargar la cruz y muchas veces también cargar el desprecio del mundo. Hoy es el día de volver al fundamento eterno de la verdad de Dios, no mañana, no cuando pase la tormenta, no cuando las emociones se aclaren. Hoy es el día para volver a las Escrituras con reverencia. Volvamos a Cristo con todo el corazón. Volvamos a la fe que fue dada una vez para siempre a los santos. No importa cuánto se descompongan los sistemas del mundo, la iglesia de Cristo permanece firme cuando se sostiene en la palabra eterna de Dios. Hermano y hermana,
No te rindas, no te enfríes, no te adaptes. Permanece, resiste, profundiza. Y si te has alejado o te estás alejando, puedes volver, porque Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.